Vamos a leer dos citas, Josué 24:10. Números 22:6, ¿lo tienen? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el contexto de un hombre malo llamado Balac que manda a llamar a un brujo para que maldiga al pueblo de Israel, dice aquí el versículo 6, ven pues ahora, le dice Balac a Balán, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y pasemos a Josué 24:10. ¿Qué pasó? Esa fue una orden que dio un hombre que odiaba al pueblo de Israel. Y en Josué 24:10, Josué, dando un recuento de toda la historia de Israel, hablando de parte de Dios, leámoslo desde el 9 para tener el contexto, dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balán, está diciendo el Señor, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos, dice el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema, sintonicémonos con la bendición de Dios para ser libres de maldiciones. Vamos a orar. Padre, hoy queremos sintonizarnos con esta palabra. Queremos escuchar atentamente cómo es que se revocan las maldiciones, Dios mío, con tu bendición repetida, Señor. Tan sencillo, tan fácil, Dios. Muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es sí y que es amén, Dios mío. Señor, háblanos a todos en este día, porque muchos de nosotros hemos vivido bajo el temor de la maldición, de las maldiciones generacionales, de la maldición de los enemigos, pero tú, Jehová, nos has bendecido repetidamente y nos has librado de la mano de los enemigos. Muchas gracias. Te pido, Señor Espíritu Santo, que tú hables, Señor. Que no hable yo, sino tus palabras son las que edifican, son las que convencen, son las que conmueven, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es sintonizarse? Aquí en Josué, en número 22, nos muestra el deseo de un hombre de maldecir al pueblo de Dios. Estas palabras que vamos a leer hoy son las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel. Pero hoy en día funcionan para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios en este tiempo. La palabra dice que la palabra nunca pasará. O sea, que esas palabras siguen funcionando. Entonces, hoy nos vamos a sintonizar con las bendiciones de Dios. ¿Qué es sintonizar? Ahí les puse un dial para que la mnemotecnia haga que se les quede aquí. Es hacer que un receptor tenga la misma frecuencia de vibración que un emisor. En este caso, ¿quién es el emisor de la bendición? Dios. ¿Y quiénes son los receptores? Levanten la mano los receptores. ¿Vamos a recibir la bendición de Dios? Amén. Entonces nos vamos a sintonizar. Otra definición es captar una señal. Coja la señal. Y la otra definición es armonía y entendimiento. Entonces usted escucha a los jóvenes decir, ay, estamos sintonizados, porque tienen armonía y entendimiento. Entonces estamos en sintonía. Entonces vamos a mirar a la luz de esta palabra cómo es que nosotros podemos sintonizarnos con la bendición de Dios. Leamos en Números 24:10 que este hombre Balac, mire lo que dice acá, que cuando Balán terminó de bendecir al pueblo, dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balán, en Números 24:10, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Entonces vamos a aprender de esta palabra con qué nos tenemos que sintonizar. Porque yo le digo que de la sintonía que nosotros tengamos, en qué nos sintonizamos, la palabra dice, tal cual es el pensamiento de él en su corazón, tal es él. Si usted se sintoniza con la emisora reggaetonera,
¿Cómo cree que es su pensamiento? Ahí hablando vulgaridades y porquerías. Una vez íbamos en un taxi con mi esposo y ese señor tenía una emisora de unos tipos que hablan unas vulgaridades y chistes, yo no sé, una cosa, y nos tocó decirle, por favor señor, puede apagar, no queremos escuchar eso. Ahí el señor a regañadientes quitó la emisora. Unas vulgaridades que no se aguanta. ¿Usted se imagina un conductor de taxi todo el día escuchando vulgaridades, cosas de doble sentido? ¿Cómo creen que es el Señor? Vulgar. Su pensamiento está metido en ese. Entonces nosotros tenemos que sintonizarnos. Cuando en esa época, ahorita me decían que en los CID no ponen música, ¿no? Pero en la época ponían en las busetas y eso, ponían las emisoras y ponían la canción de moda. Y usted se sube todo el tiempo en el quiera o no quiera, ¿qué le pasa? Se aprende la canción de moda y termina ¿qué? Tarareando. Y dice, ¿yo por qué estoy tarareando eso? Y funciona al contrario también. Usted le pone la música cristiana a su hijo inconverso, a su familiar inconverso, y termina tarareando y dice, ay, ¿yo por qué estoy? Eso le decía esta mañana a la congregación, la Martica hace eso. Y una vez Raúl le dijo, vea, me está haciendo hasta tararear las canciones cristianas. Termina tarareando las canciones cristianas. Depende de su sintonía, en que usted se sintonice, usted aprende. Entonces tenemos que aprender a sintonizarnos con lo bueno. Hace poco me vi un documental de lo que pasó, el genocidio que hubo en Ruanda en 1994. Dos tribus, oiga, siendo del mismo país, una tribu decidió que iba a exterminar a la otra. Entonces que los Hutu iban a exterminar a los Tutsi, inclusive hay una película de esa, Hotel Ruanda se llama. ¿Y saben cómo empezó todo eso? Por una emisora. Uno de los Hutu era dueño de una emisora y esa emisora todo el tiempo era diciendo que tocaba exterminar a los Tutsi, que tocaba, y ¿sabe qué hizo? Se levantó toda una nación y mataron a sus hermanos. Eso fue muerte impresionante. Dios del cielo. Entonces depende de lo que yo me sintonice, y muchos de nosotros nos hemos sintonizado con las maldiciones que nos dijeron. Muchos de nosotros nos hemos sintonizado con lo que el mundo nos dice. Muchos de nosotros nos sintonizamos con la moda del mundo y no nos sintonizamos con esta palabra de Dios, que es la que nos bendice. Y el enemigo, sí leímos allá lo que dice en 22:6, dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Está diciendo Balac. Él reconocía que ese pueblo era más fuerte. Quizá, o sea, tal vez al maldecirlo pudiera herirlo. Nosotros dimos una palabra de que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Las maldiciones tienen poder, pero no para los hijos de Dios. Si usted se sintoniza, obviamente, con la bendición. A la luz de las bendiciones más importantes que dio Balaam, hoy vamos a mirar 8 puntos de cómo sintonizarnos con las bendiciones de Dios para ser libres de maldición. Vamos a sintonizarnos, hermanos. ¿Qué ejercicio va a hacer usted hoy? Abra su oído. Ponga su oído en sintonía, porque muchos de nosotros hemos sido maldecidos. Entonces vamos a mirar Números 23:8. La primera parte. Dice el título de este capítulo es Balaam bendice a Israel. Dice en el 23:8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Dice Balaam cuando empieza a bendecir. Eso es parte de la bendición. ¿Qué está diciendo? Que Dios no había maldecido al pueblo de Israel. Nosotros tenemos la bendición, no la maldición. Entonces nosotros vemos acá que este hombre entendió que por muy brujo que él fuera, porque él no era un profeta de Dios. Muchos pastores han enseñado que Balaam era profeta de Dios. Balaam no era un profeta de Dios. Él era un adivino. Él era un brujo. Miremoslo en Números 24:10. En Números 24:10 sí creo que es. Números que a él lo matan. Ahorita les muestro. En Josué 13:22, miremosle en Josué 13:22 cómo murió él y que él era un adivino. En Josué 13:22 dice la palabra,
que ahorita más tarde le vuelvo a mencionar ese texto, que mataron a espada. También mataron a espada los hijos de Israel a Balán. ¿El qué? ¿Qué es un adivino? Un brujo. Él no era un siervo de Jehová. Entonces, ¿con qué nos sintonizamos? O sea, póngale el oído y su corazón a esto. Sintonicémonos en la bendición de que nadie puede hacer contra nosotros más de lo que Dios le permita. Si Dios no le permite, no nos podrán hacer daño. Así levanten las maldiciones que quieran. Así nos maldigan. Así nos digan. Nadie podrá hacer más de lo que Dios permita contra nosotros. Él dice, yo no puedo maldecir al que Dios no maldijo, ni puedo desechar al que Dios no ha desechado. Entonces nosotros vivamos en esa bendición, sintonicémonos con esa bendición y quitémonos la maldición de la creencia de que nosotros ya estamos maldecidos, de que nadie nos quiere, todos nos odian, que nosotros somos lo peor. No, nosotros somos unos benditos que Jehová no ha maldecido. Obviamente si somos del pueblo de Dios. Aquí está hablando del pueblo de Dios, no de los del mundo. Miremos con la segunda sintonía que tenemos que hacer para ser libres de maldición. En Números 23:9 dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará ¿qué? Confiado y no será contado entre las naciones. Mire qué bendición tan bonita. De la cumbre de las peñas lo veré. Dios está diciendo que Él nos está viendo ¿desde dónde? Desde lo alto. Y desde los collados lo miraré. ¿Desde dónde nos mira Dios? Desde aquí mismo. Y un pueblo que habita confiado. ¿Usted está confiado? Y no será contado entre las naciones. O sea, nosotros no somos del montón, hermano. Nosotros no somos cualquiera, nosotros somos el pueblo de Dios. En ese tiempo Israel era el pueblo de Dios. Israel era el pueblo bendito. Sintonícese con esa bendición. Sintonícese con la bendición de que usted no es uno más del montón. Que usted, si es iglesia, si está en el pueblo de Dios, el Señor lo está cuidando desde arriba, el Señor lo está mirando aquí en la tierra, usted puede estar confiado y usted no es uno más. Dios conoce nuestro nombre. Dios conoce nuestro nombre. Dice que aún los cabellos nuestros, el Señor los tiene contados. O sea, somos especial. Inclusive al pueblo de Israel le dice que Él es su especial, ¿qué? Tesoro. No es una nación cualquiera. Israel fue, es y será un tesoro para Dios. La iglesia en este tiempo igual. Entonces, ¿usted con qué se tiene que sintonizar? Póngale cuidado a esto, memorícese esto, sintonícese en la bendición que Dios nos declara a su pueblo distinguido del resto. No somos cualquiera. De hecho, el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No dice que contra el mundo, contra mi iglesia. ¿Somos bendecidos o no somos bendecidos? ¿Somos cuidados o no somos cuidados? Dice, yo estoy contigo. En tu salir, en tu entrar, en la noche, el Señor nos cuida. Nosotros no somos cualquiera, hermanos, somos un pueblo especial. Siéntase así. Tal vez a usted le dijeron que a usted nadie lo quería, que usted nadie lo miraba. Pero Dios sí nos ha cuidado siempre. Estamos acá porque Dios nos cuidó. Estamos acá porque Dios no permitió que los que nos odiaban nos hicieran mal. Mire, todos nosotros tenemos enemigos. Hay un enemigo fuerte que tenemos todos, que es el adversario. Es más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos. Dios nos cuida. Miremos la tercera sintonía que tenemos que hacer con las bendiciones de Dios para ser libres de maldición. En Números 23:10. Dice aquí en la bendición, cuando Él lo está diciendo, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? O sea, está hablando de un pueblo muy grande. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Eso es lo que anhelaba Balán. Y mi postrimería sea como la suya.
¿él qué quería? Este pueblo era especial, iba a ser un pueblo que no iba a acabar, porque dice, ¿quién va a contar el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel, nadie lo podía contar. ¿Cuál era la bendición que el Señor le había dado a Abraham? Que si podían contar la arena del mar, las estrellas del cielo, podrían contar su descendencia. O sea que nadie podría contar. Aquí está hablando, o sea, no la podrían exterminar. Está hablando de eternidad. Y él entonces dice, muera yo la muerte de los rectos. ¿Sabe usted cuál es la muerte de los rectos? ¿Quiere usted morir la muerte de los rectos? Yo quiero morir la muerte de los rectos, ¿sí? Entonces, pero Balaam, como leímos ahí en Josué 13, dice que lo mataron a espada. Él no tuvo la muerte de los rectos, él tuvo la muerte de los impíos. Entonces, nosotros miramos que para morir la muerte de los rectos tenemos que tener una vida recta. Tenemos que tener una vida recta. Para Balaam no era posible. Él anhelaba eso, tener la muerte de los rectos sin haber vivido como recto. ¿Quiere usted saber cuál es la muerte de los rectos? ¿Sí? Vayamos a Apocalipsis 14:13. Ahí está cómo es la muerte de los rectos. ¿Se acuerda que Pablo dijo que para él el morir era ¿qué? Ganancia. Entonces miremos Apocalipsis 14:13. Aquí está diciendo, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, los que mueren ¿en quién? Esa es la muerte de los rectos. ¿Los que mueren en dónde? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué está hablando? Van a descansar de lo que los fatiga, pero van a seguir obrando, o sea, siguen teniendo vida. ¿Qué es la muerte de los rectos? Es encontrarse, después de partir de esta tierra, encontrarse con Cristo Jesús. ¿Qué es? Dice, porque sus obras con ellos siguen. O sea, ¿qué es obrar? Es seguir actuando. Seguimos teniendo actuación, seguimos teniendo cosas que hacer para Dios. Vamos a descansar. ¿Cuáles son los trabajos que tenemos en esta tierra? El pecado, la tentación, ¿cierto? La persecución, ahí cesa el tormento, el dolor, la enfermedad, eso ya cesa. Pero las obras siguen, o sea, seguimos actuando, seguimos teniendo vida. Entonces, ¿la muerte de los rectos es realmente muerte? ¿Es un traspaso de esta vida a vida eterna? Esa es la muerte de los rectos, no tengamos temor. Si vivimos una vida recta, vamos a tener la muerte de los rectos. No le pasó eso a Balaam. Él anhelaba eso porque ellos tenían promesa de eternidad. ¿Quién la podía contar o el número siquiera de la cuarta parte? Ni siquiera la cuarta parte la podían contar. Está hablando de eternidad. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Está hablando aquí de eternidad. Sintonícese en la bendición que nosotros tendremos la muerte de los rectos, que es más deseable que la vida misma. Más deseable que la vida misma. Quítese, ya deje de sintonizarse con lo que le dijeron. Ahí es que en su familia todos a los 50 años se mueren de infarto. No, usted se va a sintonizar con que usted va a tener ¿qué? La muerte de los rectos. Ay, no, es que en la familia todas las mujeres a los no sé qué les da así se más. No, nosotros vamos a tener la muerte de los rectos. En este tiempo, todo el tiempo nomás dicen, no, es que ahora ya, mejor dicho, en cualquier momento, y nos anuncian de plagas, de pestilencias, pero ¿qué dice el Salmo 91? Que ninguna plaga tocará nuestra morada. No se está refiriendo a morada terrenal de su casita allá en la calle 111 o no sé qué. No, se está refiriendo a donde usted vive, este cuerpito. Se está refiriendo, sintonícese en esa bendición. Usted y yo vamos a tener la muerte de los rectos, que es más deseable que la vida misma. Vamos a partir de la eternidad con Cristo. Usted lee en la Biblia y todos los que morían en el Señor dice, y durmió Pepito con no sé quién, y de tantos años, y durmió. Y los que otros decían, murió a espada.
murió los que estaban en pecado. Nosotros no vamos a tener la muerte de los impíos, sino la muerte de los rectos. Vamos a partir de una vez a la vida eterna. Vamos a seguir trabajando. Estudiamos Apocalipsis el año pasado, ¿fue? El año antepasado. Y aprendimos que vamos a gobernar con Cristo, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 1000 años aquí en la tierra. Y después por toda la eternidad. ¿Vamos a seguir trabajando? ¿Vamos a seguir haciendo cosas? O sea, vamos a seguir teniendo ¿qué? Vida eterna. Los que van para el infierno también van a tener vida eterna, ¿pero dónde? En el infierno. Entonces, ¿qué queremos? La muerte de los rectos. Yo quiero la muerte de los rectos. ¿Usted quiere la muerte de los rectos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vida recta. El Señor nos muestra cómo tenemos la vida recta. Entonces, la muerte de los rectos es partir de esta tierra, encontrarnos inmediatamente con Cristo cuando llegue ese momento. Esa es la muerte de los rectos. Entonces, como prueba de que vivimos para el Señor, que vivimos una vida recta, vamos a tener la muerte de los rectos. No tenemos por qué temer. Miremos la cuarta bendición con que tenemos que sintonizarnos para ser libres de maldición. Números 23, 21 y 22. Vamos a ir a Números 23, 21, 22. Dice aquí la palabra: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Mire esta bendición tan tremenda que nota Balán. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Usted cree que Israel no haya pecado? Los que hemos leído la Biblia. Todos los días pecaban, todos los días renegaban. Ay, que para qué nos sacaron de Egipto, que mejor era morir allá, y eran mentirosos, que allá comíamos pescado, carnes y yo no sé qué más cosas. Mentirosos, porque eso no era cierto, ellos eran esclavos. Ellos no tenían derecho a eso. Y entonces ellos todo el tiempo renegando, hicieron un becerro de oro cuando Moisés se demoró, todo el tiempo maldiciendo y todo. Pero dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué el Señor no veía iniquidad a pesar de que eran pecadores igual que usted y yo? Dice, porque Jehová su Dios está ¿con quién? Y júbilo de rey en él. Está hablando de que Dios estaba en sus corazones y el Espíritu Santo en nosotros, está con nosotros, y Dios los ha sacado de Egipto. ¿Egipto es tipo de qué? Del mundo. Dios los había sacado del mundo, por lo tanto tenía fuerzas como de búfalo. ¿Cuál es esta bendición? Sintonicémonos en la bendición que si Dios está con nosotros, si de verdad está conmigo, si de verdad el Espíritu Santo está en mí, porque aquí dice júbilo de rey en él, que si ya salimos del mundo, Él nos verá aceptos en Cristo. No salgas esa bendición. Ay, no, porque nosotros seguimos teniendo naturaleza pecaminosa. Y de vez en cuando se nos chispotea la naturaleza pecaminosa. Entonces allá en la oficina usted se salió de los chiros, en la casa, y entonces viene la maldición. Ah, no, dice que cristiano. No, usted ya, ¿qué cristiano? Usted ya va para el infierno. ¿En qué se va a sintonizar usted? ¿En lo que le diga esa persona o en lo que le dice la palabra que Él nos vea aceptos en Cristo Jesús? ¿Por qué se deja maldecir? Entonces hay personas que se han dejado maldecir y dicen, no, ya yo perdí mi salvación, ya ni vuelvo a la iglesia. ¿Para qué vuelvo si yo ya la embarré? No, Dios es misericordioso y Dios nos perdona. Dios es misericordioso y nos... Dios ya juzgó al pecador y al pecado en Cristo Jesús. Él nos ve, Él dice que Él es nuestra propiciación, nuestra tapa. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, si Cristo está con nosotros y su Espíritu Santo está con nosotros y ya no estamos en el mundo, sí la embarramos, sí nos equivocamos. Pero ¿qué hace Dios? Cuando usted va, ¿qué hace si usted tiene al Espíritu Santo y usted le embarró? Se chispoteó allá en la oficina, dio mal testimonio. ¿Qué hace usted inmediatamente? Va corriendito, Padre, perdóname, esta naturaleza mía, la embarré.
Porque la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. En cuanto a eso, por ejemplo, en la Iglesia Católica ellos dicen que es que hay que confesar por una... No, ese es delante del Señor. El único que perdona pecados es el Señor. Él lo dijo. Solo Dios puede perdonar pecados. Un hombre no le puede perdonar pecados. Usted no le tiene que confesar los pecados ni a un sacerdote ni a un pastor. Usted le confiesa su pecado ¿a quién? A Dios. Señor, yo la embarré, yo pequé, perdóname, Señor. Obviamente esto no se me puede volver costumbre. Entonces, como en la Iglesia Católica, peca, reza y empata. No, eso no se me puede... la embarré hoy, sí, este carácter mío, Señor, ayúdame a doblegar este carácter. Y Dios es misericordioso para limpiarnos de esa maldad. Lo que dice 1 Juan 1:9. Entonces Dios nos va a ayudar. En nosotros tenemos que sintonizarnos con la verdad de que Dios nos mira aceptos en el amado. Aquí Dios estaba mirando acepto a Israel en su promesa de que era su pueblo. Ellos están todavía bajo promesa. Ellos un día van a ser los grandes evangelistas del final de los tiempos. En ese momento están colocados a un ladito mientras el Señor trata con nosotros la iglesia. Y un día el Señor nos va a llevar a la iglesia, nos va a arrebatar y empieza el trato con ellos otra vez. Vuelven a ser colocados en el centro de la atención de Dios. Y ellos, Dios tiene misericordia de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a poner a pelear con Dios porque quiere al pueblo de Israel? No. Simplemente aprendamos de este pueblo. Si Dios está con él y júbilo de Israel y lo sacó de Egipto, dice, ¿tienen fuerzas como de qué? De búfalo. Vamos a tener fuerzas para seguir adelante. Usted sintonícese con esa bendición. No se sintonice con lo que le rechazaron. Ya usted no sirve para nada, ya usted para qué, usted es un caso perdido. No nos sintonicemos con eso. Usted tanto que se sintoniza con eso, usted empieza ¿a qué? A creerlo y a comportarse como tal. No, yo ya soy un rechazado, ya no tengo nada que hacer. Miremos la quinta bendición. Números 23 al 24, que esa la hemos repetido y nos gusta repetirla, pero esto tiene unas condiciones. Dice la palabra en Números 23 al 24, porque contra Jacob no hay ¿qué? Agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces dice que contra Jacob no había agüero. Si dice eso, ¿es porque existen agüeros y adivinaciones? ¿De dónde salió esa palabra? De la boca de Dios. Entonces, porque podemos meternos en una especie de negación. No, eso, la brujería no existe. Eso, la maldad no existe. Sí existe. Dios mismo lo dice. Contra Israel no hay agüero ni adivinación. Existe la brujería. Entonces, nosotros dice que si Dios está con nosotros, no va a haber ese agüero ni adivinación. Balán normalmente usaba sus parábolas, dice sus maldiciones como agüero, y eran efectivos, pero contra Israel no funcionó. Entonces el mismo Balán dice, no, es que contra Israel no hay agüero, no hay adivinación. Nosotros tenemos enemigos que nos han maldecido. A veces hasta amigos nos han maldecido. No, usted no sirve para nada. Usted, nada que hacer. Usted, un fracasado. Usted nació estrellado, dicen. Mala estrella. Se levantó con el pie izquierdo. Nosotros mismos nos maldecíamos. Y nosotros tenemos que decir que contra nosotros no hay agüero si estamos habitando al abrigo del Altísimo. Si en caso se supone que nosotros no practicamos adivinación ni brujería. Pero esta mañana les decía que alguna vez hablando con Martica acá recordamos que yo siempre decía, no, yo a brujos nunca fui. Yo creía que nunca había ido a brujos.
Yo creía que nunca había practicado brujería. Cuando yo era niña, que estudiaba en el colegio, nos inventamos unos juegos. Yo no sé cuántas se acuerdan una cosa que era así. No, una cosa que, bueno, era nuestra tabla ouija del tiempo, que era una cosa de papel con números. Diga un número, 5, 5. Ay, se va a casar con yo no sé quién. Ay, se va a ganar si sé más. O no, ¿cuántas jugaron ese juego? ¿Cómo era ese juego? Eso no era adivinación, hermanas. Sacaban una aguja con un hilo y se lo ponían en la mano. A ver, ¿usted qué va a tener? Ponga la mano. Y si la aguja se movía así, ¡ay, va a tener niña! Se hace niño. ¿Eso no es brujería? ¿Practicamos o no practicamos brujería? Todos practicamos brujería. ¿Y qué tal el que colgó la matica de sábila, la herradura, la planta del centavo? Me decían esta mañana, ¿qué más? Un poco de brujerías. ¿Éramos brujos o no éramos brujos? Porque es contra Israel que no hay agüero ni adivinación. Pero yo sí soy agüerista y eso, ¿cómo funciona eso? No, entonces, ¿esto para qué esta palabra? Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor porque nosotros sí fuimos brujos. Esa vez yo le pedí perdón al Señor una vez hablando con Martica acá y dijimos, oiga, qué brujitas que éramos cuando chiquitas. Como a los 9, 10 años hacíamos eso en el colegio. Eso es brujería, hermano. Eso, todo eso era adivinación, jugando a brujas, adivinas, a hechiceras. Eso era. Entonces nosotros, si nosotros somos de verdad pueblo de Dios, sintonicémonos en la bendición que nuestro Dios desarma los poderes ocultos que invoquen contra su pueblo y nos hace invencibles. Nos hace como león que devora la presa. Pero nosotros tenemos que pedir perdón porque muchas veces nosotros fuimos adivinos y agoreros. Ay, no vaya a pasar por debajo de la escalera. Ay, le barrieron los pies, no se va a casar con un viudo, le decían. Se le rompió el espejo, la sal se le regó. Dígame si no éramos de un contexto totalmente agorero, hechicero. Pidámosle perdón al Señor. Y entonces nos sintonizamos con eso. Ay, se me regó la sal. Ay, no, qué angustia, qué desesperación, qué miedo, me va a caer la sal. ¿Y en qué nos sintonizábamos? En el agüero. ¿Y venía temor a nuestra vida? Sí, venía temor. ¿Cuántos tuvieron temor que porque se le regó la sal, que porque pasó debajo de la escalera, que porque un poco de vainas? Sabiendo que el Señor nos dice que somos la sal. Nosotros somos la sal de la tierra y la sal es para preservar. Antes debíamos ir a bañarnos en sal para que no nos descompongamos. Pero mire todo eso que nosotros hacíamos, pura brujería. Mire, sintonicémonos con la bendición y no con la maldición. Pero mire que tan fácil era que nos sintonizáramos con las maldiciones, con los agüeros, con las brujerías y no con la bendición de Dios. Y le creemos más, por eso decimos que depende de lo que escuchemos, eso le creemos. ¿Qué escucha usted? Usted tiene que escuchar. La protección del Señor que prodiga a su pueblo desarma. El Señor dice ya en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quiere decir que Satanás obra? Si eso dice la palabra, sí, y obra a través de brujería. Somos cristianos, hermanos, pero nosotros como cristianos no negamos las realidades. La brujería existe. Pero si usted está bajo la protección de Dios, no le toca. Es la diferencia. Porque a muchos hombres se pusieron a coquetear allá con aquella, y la aquella lo quería y le dio brujería y lo volvió un tonto, dependiendo de él, y dejó a su mujer y todo. Y esa gente no es feliz. Esas mujeres, conocimos varios casos, inclusive a la congregación, esas mujeres que obtienen a los esposos con brujería, nunca son felices. Esos hombres no las quieren, son como unos autómatas, hay como unos robots, no son plenos. Y si ese hombre vuelve a su casa, a su esposa, nunca puede volver a estar con su esposa, no la siente, no la apetece, la aborrece por la brujería que le hicieron. Pero Dios deshace toda obra del mal. Dios deshace, dice la palabra en 1 Juan 3:8, deshace las obras del diablo. ¿La brujería existe? Sí.
pero la bendición es más fuerte que la brujería, que el agüero y la adivinación. Que yo sé que muchos, como les decía, desde niños practicábamos brujería. Entonces, si algunos conscientemente fueron a brujos alguna vez, para que le leyera la carta, para que le diera la suerte, para que le diera el riego, pídale perdón a Dios, porque tiene una puerta abierta. Y sabe que casi siempre los que han consultado en brujos vienen a ruina. Les viene una ruina impresionante. Entonces pídanle perdón al Señor, sintonícese en esa bendición. Señor, yo sé que tú desarmas los poderes ocultos, desarma todo poder oculto que yo mismo permití en mi vida, cuando fui tal día o tal otro. Esos que van a los casinos a jugar, también hay brujería. En esos lugares trabajan con qué, ellos llaman que eso es la suerte, eso es adivinación. Ay, que les salga el 7, el yo no sé qué, el sí sé más. Eso es brujería, eso es control. ¿Sabe qué quería decir hechicero? Dice, con vuestras hechicerías. Dice que como pecado de adivinación es la idolatría, y como ídolo, como obstinación, la hechicería. ¿Qué es hechicería? Control. Todo lugar donde a usted lo controlen es de hechiceros. ¿Qué era el hechicero en el pueblo antiguamente? En los reinos, era el que controlaba todo con miedo, con magia, con todo. ¿Se acuerdan que Moisés va a Faraón y los hechiceros de Faraón, él dependiendo de los hechiceros, a ver si hacían lo mismo que Moisés? Pudieron imitar hasta la tercera plaga. De ahí en adelante no pudieron imitar. Y hay una palabra que tengo ahí enredada hace muchos años que Dios no me ha permitido darla, que es que la imitación de lo malo endurece el corazón. Increíblemente, la gente que imita las cosas de Dios hace que el corazón de las personas se endurezca, porque como los hechiceros imitaron las primeras cosas que dijo, que el corazón de Faraón se endureció y dijo, no, estos también tienen el mismo poder de Dios. Endurece el corazón. Nosotros no podemos imitar porque endurecemos el corazón de las personas. Dios hará. No nos pongamos a imitar ni nada. Si Dios no permite que hagamos cosas, no las vamos a hacer, porque la imitación lo único que hace es que endurece el corazón. Entonces sintonicemos en esta bendición. Si alguien acá fue a brujos, pídale perdón al Señor. Amén. Miremos la sexta bendición en Números 24, 5 y 6 rápidamente porque me cogió la noche. Dice, como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. ¿Eso de qué habla? De mucha bendición, de mucha prosperidad. De sus manos destilarán ¿qué? Aguas, y su descendencia será en muchas aguas. El 5, cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, dice él. Cuán hermosas. ¿Sería que ellos habitaban en palacios de cristal? ¿En dónde habitaban ellos? Cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, como arroyos están extendidos como huertos. ¿En dónde habitaban ellos? En unas tiendas, en el desierto. ¿Usted se imagina cómo eran esas tiendas? Desteñidas por el sol, achucharradas por el sol algunas con remiendos, con mucha, porque eso era, creo que era de pieles de animales, estaban desteñidas, estaban mal. Entonces, aunque Israel no mora en palacio, mire cómo lo ve Balán cuando lo está bendiciendo. Cuán hermosas son tus tiendas. ¿Sabe por qué? En estos días que estábamos leyendo, como estamos leyendo otra vez toda la palabra, usted lee por allá en Levítico y Números que el Señor le da una cantidad de órdenes a Moisés y le dice que ponga la tribu de Judá al norte, que por su bandera era todo muy ordenado. La tribu de yo no sé quiéncito al occidente, la tribu de no sé qué al oriente y no sé qué San, y en el centro los de la tribu de los que manejaban el tabernáculo, Leví, los coatitas y los que manejaban todos los utensilios del este. Cuando usted los miraba desde un alto, porque él estaba mirando esto, Balac llevó a Balán a lugares altos para que mirara desde allá y desde allá maldijera. ¿Sabe cómo se veía eso? Ordenadísimo. Ordenado. Tiendas, si se miraba el detalle, esas tiendas están como viejitas, esas carpas, pero el orden
armonía preciosa. El orden era de Dios. Dios es el que le había dicho a Moisés, póngalos al oriente. Entonces usted entiende que vale la pena leer toda la palabra, porque qué jartera leer eso, que los no sé qué, y incluso dice hasta el número, creo que es en números. Y entonces los de la tribu de Rubén estaban y eran tantos, los no sé qué, tantos, y no sé qué, al oriente tantos. Y dice, ¿y eso para qué? Cuando usted se los imagina, mirándolos de las alturas, los ve súper ordenados. Entonces aquí Balaam ve la hermosura de ellos a causa de su admirable orden y distribución. Entonces, esto tiene que ver con el Salmo 133. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es como el buen óleo que desciende de la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Porque allí, cuando están juntos y en armonía, ¿qué dice? Envía Jehová bendición y vida eterna. Bendice Jehová el orden. Entonces sintonicémonos en la bendición que nuestro Dios da a la iglesia, su pueblo hoy, por la unidad y armonía con que habitamos, hermanos. Somos un solo pueblo. Nosotros tenemos que vivir en armonía. Nosotros no podemos hacer quedar mal el nombre del Señor. Yo no entiendo cómo en congregaciones no hay un orden. Usted no puede dejar, es que dejemos que el Espíritu Santo fluya. Que cante la hermana cuanto quiera. No, Señor, las cosas de Dios dice, hágase todo decentemente y en orden, como para el Señor. Hay gente que nos critica, dice que nosotros somos cuadriculados. Yo prefiero ser cuadriculada a ser desordenada. Entonces usted ve aquí, el esquema es el mismo. Y Dios se mueve. Dios se mueve a través de ¿qué? De su bendita palabra. Esa historia que aprendemos hace mucho tiempo, el mover, a ver, pasen acá, y los que se caigan, y los que griten, y los que tiemblen. No, eso no es mover, eso es desorden, hermano. Eso es desorden. Tenemos es que estar en armonía. Y entonces aquí dice, cuán hermosas son tus tiendas. Nosotros tenemos que estar unánimes, en orden, para glorificar al Señor Jesús. Entonces sintonicemos. ¿Usted está en una iglesia ordenada? ¿Sí o no? Si está en una iglesia ordenada, Dios envía bendición y vida eterna. ¿A través de qué le manda la bendición? De la palabra. Porque usted tiene tiempo ¿para qué? Para sintonizarse con la palabra de Dios. Miremos la séptima bendición en Números 24:7. Dice, como arroyos están extendidos, yo ahorita leí mal, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. De sus manos destilarán aguas. Le está diciendo, y su descendencia será en muchas aguas. ¿De qué está hablando acá? ¿Se acuerda? Hace 8 días mi hija Lorena hablaba de que las aguas es tipo de ¿qué? De la palabra de Dios, de la palabra. Pero Apocalipsis 17:15 también explica que cuando habla de muchas aguas, dice Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿de qué está hablando acá? ¿Cuál es esta bendición? Esta bendición es que nuestro Dios nos hará abundar y multiplicar por su palabra, por su agua viva. Nos hace abundar y multiplicar en todos los sentidos, hermanos. Les decía esta mañana, esta congregación no quiere ser la iglesia del millón. Esa no fue la visión que Dios nos dio. Pero sí nos dio la visión de abundar y multiplicar por su palabra. ¿Qué quiere decir? Que si usted recibe la palabra, usted la entiende, usted la aplica, y usted va y se sintoniza con la palabra y empieza a tararear la palabra porque se la aprendió, ¿qué va a pasar con el que lo escuche? Es posible que también se sintonice con la palabra y empiece a tararear la palabra. Ay, pero esa persona vive por allá, al otro extremo.
Entonces, ¿usted qué hace como buen sintonizador de la palabra? Le busca una congregación donde la persona vaya y se pueda congregar. Nosotros no queremos todo para nosotros. Y entonces, en el mundo espiritual, ¿qué pasó? ¿Nos multiplicamos por causa suya o no nos multiplicamos? Sí. Ay, pero yo no los veo acá. Pero usted sí se multiplicó porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Si en este día se han añadido 3 personas al cuerpo de Cristo, quiere decir que nosotros hoy estamos abundados en 3. No los conocemos, no importa, somos del cuerpo de Cristo, hermano. Debíamos dejar de pensar tan denominacionalmente, tan egoístamente, ¿no? Alguna vez yo decía que aprendí hace muchos años que las iglesias no debían tener denominaciones, simplemente la iglesia de Cristo. ¿A dónde va usted? A la iglesia de Cristo. Pero decimos, no, es que yo voy a la iglesia Filadelfia, es que yo voy a la iglesia del Tabernáculo, es que yo voy a la iglesia de no sé qué, y no, y denominación. Voy a la Filadelfia Movidos a Misericordia, voy a la iglesia Filadelfia Central, y entonces nosotros somos los que hemos hecho divisiones en la iglesia, y eso no está bien. El Señor dice, mire que había unos que pelean que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otros dicen que son de Cristo, pero realmente nosotros ¿qué? Somos iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Se llama el cuerpo de Cristo en la tierra. Si es de sana doctrina, amén, hermano, pertenecemos a la misma congregación. No nos vamos a poner a pelear, no vamos a hacer nada. Allí cuando pusieron esa iglesia al frente, nosotros dijimos con Mario, si es de sana doctrina, amén. El pastor nunca vino a presentarse, le hubiéramos dado la bienvenida, a él era el que le correspondía. Venir y decir, mire, yo voy aquí, tranquilos, estamos trabajando para el mismo Señor, no importa. 2 iglesias hay aquí, una aquí al frente y una que hay aquí en la esquina en un segundo piso, sino que esa es toda como extraña, yo no sé, ahí eso es encerrado, no tiene ni nombre ni nada, pero ahí hay una iglesia, aquí en el segundo piso en la esquina, aquí en esta misma cuadra. Entonces, ¿pero qué nos importa? Nosotros, Dios nos va a venir a pedir cuentas, es por lo que ustedes sintonizaron de la palabra. O si yo me pongo aquí a hablarles de cuentos y chistes para que ustedes se sintonicen y se rían, y nos volvemos, es como una emisora de cuentachistes. No, nosotros no estamos para eso, hermanos. La palabra es seria. Si usted quiere diversión, este no es el lugar, hermano. Si usted quiere aprender de la palabra, este es el lugar. Sí, pero de diversión no. Entonces, sintonícese. Dios nos hará abundar y multiplicar por su palabra. Por uno que usted se gane en la oficina, usted está abundando en la iglesia del Señor. Ay, pero es que se congrega al norte, no importa, abundó. Todos, la iglesia de Cristo estamos abundados, amén. Entonces, si pensamos en eso, dejamos el egoísmo, dejamos el denominacionalismo, un poco de cosas. Última bendición, número 24, 8, 9. Dice la palabra, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, está diciendo Dios. ¡Qué bendición! Dios nos sacó de Egipto. ¿A cuántos el Señor los sacó de Egipto? Levanten la mano. Nos sacó del mundo. Nos sacó de la sintonía ya de la emisora reggaetonera, de la emisora satánica, del brujo, de la bioenergética. No, sálgase de esa sintonía, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es usted. Entonces nos sacó de eso. Dice, nos da fuerzas como de búfalo. Como búfalo devorará, desmenuzará, se encorvará como un león. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿De qué nos está hablando esto? Sintonicémonos, escuche en la bendición que nuestro Dios en medio de nosotros nos hace irresistibles y vencedores. Entonces es la palabra que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros vamos a sintonizarnos. Póngase de pie.
y la conclusión es haciendo un acto simbólico. Coja su Biblia. Haga cuenta que es su receptor. ¿Se acuerda en una época que andaban con un radiecito acá? O con el celular hoy en día. Hágame el favor y se sintoniza con la Biblia. Coja su Biblia, su palabra y vamos a orar. Vamos a concluir orando. Es un acto simbólico para que ustedes nunca se le olvide. Con esto es que me voy a sintonizar. Padre, nosotros queremos sintonizarnos con toda la palabra que está escrita en esta Biblia, Señor. Queremos ponernos de acuerdo. No nos vamos a sintonizar con el mundo. No nos vamos a sintonizar con las maldiciones de los que nos odian. No nos vamos a sintonizar con la corriente mundana. Nos vamos a sintonizar con la palabra de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos, Señor Espíritu Santo, que nos ayudes, Dios. Que nos muestres, Señor, la manera de sintonizarnos adecuadamente, no religiosamente, Señor, no legalistamente, sino de verdad como tú quieres, con la palabra viva y eficaz, Señor, en el nombre de Jesús, porque queremos, Señor, tú